Met. Hola a todos, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida a la cuarta entrevista que estamos teniendo en este ciclo de entrevistas del 2025 en este espacio de DAF Yoga. Así que les quiero dar la bienvenida, me siento muy honrada de darles la bienvenida a María Celeste Jiménez, es instructora y profesora de yoga, y también a Marcelo Hernán Ponce, bueno, que él es profesor de Hatha Yoga, Astanga Yoga, profesor de stretching, profesor de reeducación postural, también es terapeuta holístico y bueno, y tiene muchas especializaciones en Hatha Yoga, en terapéutico, también para adultos mayores. Y hay un datito que nos gusta mucho porque es gastronómico. Es ayudante de Mm. pastelería, cocinero profesional, que también tiene una especialización en cocina internacional y es capacitador gastronómico. Bueno, muchísimas gracias por estar, por este momento, por Gracias. compartirlo. Gracias. Les agradezco un montón. Bueno, y para empezar, porque la verdad que me gusta mucho, yo hace muy poco tiempo que empecé con el yoga, con mi propio camino, pero bueno, sé que ustedes vienen hace muchos años trabajando y haciendo uso de muchas terapias holísticas. Así que me encantaría que me cuenten acerca de lo que el yoga representa en sus vidas, de cómo fue ese proceso y cómo es hoy, ¿no? En su actualidad, con sus alumnos, en sus lugares, cómo es transitar y vivir en el yoga día a día. ¿Qué decirte? Que empiece Celeste, así me va dando ideas. Hola, Yo primero. iba, yo iba a Empiece. decir que comienza Hernán. Bueno, Como quieras, vos mandás. Vos empezá decís. Hernán, que nos conocimos en nuestra formación como instructores. No, Claro. sí, es cierto, nos conocimos ahí estudiando y sufriendo, viviendo, disfrutando y todo lo demás. Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? ¿Por dónde empezar? Para mí el yoga, como le digo siempre a mis alumnas y alumnos, nosotros llega un momento que dejamos de practicar yoga. Al principio lo practicábamos, nos interesa, estudiamos y dejamos de practicar yoga para ser yoga. Eso. Y entonces, bueno, así lo vivo, desde ese lugar. Mm, con el tiempo, al principio lo sufría, con el tiempo me di cuenta que no hay que sufrirlo, las prácticas se hacen cada vez más livianas, más cómodas, más disfrutables. Mm, bueno, lo vivo desde ese lugar, al yoga. ¿Hace cuántos años, Hernán, que te dedicas a esta rama holística, a este tipo de práctica de la yoga? Y lo practico conmigo hace, ya va a ser 10 años, que lo enseño y no sé, quizás 4, 5, la verdad que no me acuerdo ahora. Pero puede ser, ahí Celeste me va a corregir, porque no me acuerdo. Pero me Nos, parece que esta práctica, que es enseñar la práctica, sí, como 4 o 5 años, más o menos. Celeste, Celeste, ¿estás ¿vos bien? cómo sí, cómo empezaste? Nosotras hicimos juntas en el Shanti el profesorado. profesorado, hicimos Sí, juntas el sí. profesorado, Hicimos sí, en el 2023, si mal no sí, recuerdo. en el dos mil Y, veintitrés empezamos, sí. sí. Y bien, yo empecé este camino en el 2020 con Hernán cuando comenzamos, en el caso mío, ¿no? Cuando comenzamos con el instructorado también en el mismo instituto de formación. Y para mí el yoga fue como un despertar, ¿no? Como para despertar a conocerme a mí misma. Empecé a conocer muchos aspectos de mí que no conocía. Entonces, desde ese lugar fue como muy, entré en muchas crisis y entré en muchos de autorreconocerme, de verme como lo que realmente soy, ¿no? Como el ser humano que soy. Me abrió esas puertas y a partir de allí la práctica, bueno, tiene muchísimos
tuvo muchísimos beneficios para mí y como profe después pude verlo en mis alumnos también. Soy profe de Hatha Yoga, también estoy formada en Yoga Nidra, entonces di también esas dos partes del yoga y, eh, y veo como mis alumnos van adquiriendo como herramientas para poder llevar el día a día, ¿no? Para poder eh, vivir un poco más relajados, más en el presente, para autorreconocerse también ellos mismos. Así es que sí, ahí venimos. En este momento no estoy dando yo mis clases por porque no tengo el espacio, pero estoy preparando todo, estoy planificando para poder comenzar quizás en febrero ya con mis clases de Hatha Yoga y de Yoga Nidra. Y bueno, y también a partir de eso comencé con todo lo que es las terapias holísticas. Yo soy terapeuta holística, entonces fui entrando, ¿no? Por eso digo que fue una puerta a todo ese mundo, ¿no? De adquirir herramientas para poder mejorar. Sí, a un dato no menor es que Celeste, ella vive en la localidad de Chilecito, en La Rioja, y ella da clases ahí, en Chilecito. Y Hernán, él está en muchos lugares, porque yo te sigo por redes, pero sé que estás en Mm, la ciudad capital de Catamarca, pero también estás en sí, otros lugares, ¿no? en muchos Mm. lugares, en Valle Viejo y ahora en el Rodeo. Bien, Y bueno, en todos estos lugares doy clases, muchas horas de clases, gracias a mm, Dios. bien, bien, bien. Aprendí que puedo ofrecer mucha cantidad de horas de clase y como, bueno, es el mismo camino que seguimos todos en el autoconocimiento, me fui dando cuenta que hay clases que son intensas físicamente, intensas espiritualmente, intensas emocionalmente, hay clases que son realmente intensas en todo sentido. Y nosotros que somos quienes podemos dar la instrucción y orientar a nuestros alumnos, tenemos que pasar ese proceso. Entonces vamos pasando procesos. Mm, Me doy cuenta que no importa la cantidad de clases que hagas, lo importante es que estés en clase, Mm. que tomes tu clase, que disfrutes de la clase. Siempre me decían a mí, yo siempre escuchaba a mi maestra René, disfrutar, tienen que disfrutar la clase. Yo decía, pero ¿cómo voy a disfrutar la clase? Me estoy muriendo acá de transpiración, del dolor, no me puedo estirar más y me duele, y no doy más, salíamos de las clases, no podía ni caminar, me dolía todo. Pero después con el tiempo me di cuenta que las tensiones que se mostraban en las clases también eran las tensiones que yo tenía en la calle. Entonces, en la medida que en la práctica fui soltando esas tensiones, en la calle también se fueron soltando las tensiones. Me di cuenta que lo que pasaba en clase y lo que pasaba en la calle no tenía que ver con lo que pasaba en la calle o en la clase, tenía que ver conmigo solamente. Cuando me fui trabajando, bueno, todo se hizo mucho más cómodo. Y ahí me di cuenta que dejamos de practicar yoga para hacer yoga. Somos yoga, estemos en la casa, estemos de vacaciones o estemos en cualquier lado en Júpiter, si querés. Somos Bien, la misma cosa. Somos una sola cosa unificada. Cuando nos sí. damos cuenta de eso, todo se hace mucho más sencillo. Y me doy cuenta que en esa cantidad de horas de clase, ahora la escucho a Celeste en el 2020, saco la cuenta, no me cierran las cuentas, porque siento que hace como 200 años que estoy dando clase. Y no, no me cierran la cuenta, no hace tanto. Entonces, bueno, cuando empezamos las prácticas, a mí me acuerdo una de las profes, Ana María Herrera, una genia, gran Sí, conocedora, Genial. súper sí. capaz. Y me acuerdo que al principio, bueno, Hernán, dicta la clase. Y yo le pasaba otra clase y otra clase. Bueno, Hernán, dicta la clase. Llegó un momento que me dijo, Hernán, no des más clases. Da la oportunidad a otras compañeras que den las clases. Porque alguien no daba clases, estaba yo. Y ahí siempre Sí, estaba yo exacto, yo para me la Sí, acuerdo, suplente. sí me acuerdo. Entonces, claro. Y entonces, che, podemos decir, sí, sí, yo hago, yo estoy disponible. Faltó alguien, yo estoy disponible. Entonces terminé ese año incluso ya dando clases en un salón y tenía Mm. muchas horas de clase, muchas horas vividas de experiencia.
Y claro, cuando decía, bueno, ¿quién da la clase? Siempre decía yo y alentaba a todo el mundo, vos da la clase, tenés que tener las clases ahí a mano, no importa cómo te salga. Escúchame, si no perdíamos la vergüenza ahí, porque Mm. después venían las profes, nos liquidaban, me acuerdo. No, esta clase estaba mal, Sí, esto no estaba bien, esto tenés que decirlo así. Y también teníamos que sobreponernos a eso que nos estaba pasando cuando nosotros poníamos lo mejor de nosotros mismos y nos destruían, hacían la clase un bollo y la tiraban a la basura prácticamente, por lo menos así lo sentía yo. También trabajábamos eso, nos trabajaban el ego. Y entonces me acuerdo esa maestra René que decía, tu maestra no te molesta, no te incomoda, tu maestra no es amorosa, no, tu maestra te pincha ahí donde te duele. Ahí va y te juega con eso que te duele. ¿Por qué? Y porque te tenés que sobreponer a eso. ¿Cómo vas a ir a dar clase con ese ego tan inflado? Qué bárbaro. Y nos Sí, repetía siempre esto, y literal, yo hoy por hoy lo agradezco todos los días en cada clase que doy, que esas personas hayan estado con todas las personas que se siguen presentando en las clases a mostrarnos una forma de vida diferente, con la que nosotros también nos sentimos identificados, porque por algo llevan a clase. sí. Entonces también trabajamos con eso, también usamos eso para poder crecer, para poder interiorizarnos, para poder ampliarnos. Bueno, así me amplié tanto que hoy soy profe de varias cosas. Sí, sí, tenés un currículum extenso, sí, sí, sí. Pero qué maravilloso lo que sucede en las clases, pero creo que ustedes lo acaban de decir, también lo que sucede con uno, ¿no? Desde el primer momento en que uno se dio la posibilidad de poder eh, abrir ese espacio en nuestro ser para poder conocerse, para poder investigarse, trabajar ese ego. La verdad que es maravilloso, sí, y yo siempre digo que es como un camino que uno abre y no se cierra más, porque así como te pasó a vos, Ele, que empezaste con otras terapias y a investigar y a hacer, bueno, no sé, a mí me pasó lo mismo también, y es hermoso porque es todo el tiempo con vos, es todo el tiempo, es todo el tiempo. Y por más de que, bueno, de que por ahí, bueno, hoy actualmente no estás dando clase, pero viste esa conexión que vos seguís teniendo y sabés que sigue estando, porque es como una nutrición personal también con uno, ¿no? En tu exactamente. casa, que es como decía Hernán, o sea, yoga no es ir a la clase, pero el verdadero yoga es en la vida diaria, en lo cotidiano, ¿no? Que Exactamente. Es una forma de ser, sí. sí, Sí, como dice Hernán, somos yo. Sí, somos así es. yoga, desde lo que comemos Exacto. hasta cómo nos hablamos, es impresionante cómo de a poco uno va adquiriendo nuevos hábitos, cultivándose desde otro lado, ¿no? Eh, y me imagino, Hernán, vos que estás trabajando hoy actualmente y Cele con tus exalumnos, ¿qué es lo que más les gusta o qué es lo que